Bueno, al final nosotros estamos siendo cómplices de la prensa corrupta al ir a dar entrevistas, aceptar ir a estos canales. La patria linda, la patria grata, el nuevo Ecuador. Lo que yo soy es un perseguido político por los últimos 16 años, que me han tratado de violar todos mis derechos, tanto en la parte civil como en la parte moral, en la parte personal. Era muy importante para nosotros llevar el caso a las Naciones Unidas, debido a que todo el proceso en el Ecuador ya había sido negado para nosotros. Habían violado todos nuestros derechos. El dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU es algo que se conoce como una decisión cuasi judicial. 18 expertos observan si un Estado ha vulnerado derechos protegidos por el pacto de personas naturales. El mandato 13 no solo violó a mi familia, violó a un sinnúmero de personas que el gobierno pensó que estaban involucradas con nosotros o en los negocios nuestros. Fueron prohibidos por el más alto poder político del Estado, la Asamblea Constituyente, de poder recurrir a los jueces en su defensa. Ha sido calificado del acto nazista o fascista de más alto calibre en los últimos siglos de la civilización mundial. Por eso es que se lo declara inválido, se lo declara nulo, y la historia fue muy simple y lo explica la líder de la Asamblea Constituyente de esa época. Dice, prohibimos la defensa porque iban a ganar y no podíamos permitir que ganen ante los jueces. Esa es la explicación. El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. El Comité de Derechos Humanos tiene adicionalmente lo que se llama un protocolo facultativo que los estados suscriben para tornar vinculantes y obligatorias esas decisiones, como lo suscribió el Ecuador. Por lo tanto, pacto más protocolo facultativo hace operativo el comité. Recibe la denuncia el comité, la sustancia pidiéndole respuestas al Estado que está acusado de vulnerador de derechos, el Estado responde y luego de eso comienza simplemente aclaraciones y complementaciones para la decisión. Deliberan y deciden quiénes. 18 que integran el comité. ¿De dónde? 18 nacionalidades distintas. ¿Cuáles? En este caso de Isaías, Alemania, Estados Unidos, Israel, Italia, Japón, Costa Rica, Argentina, Congo, Australia y otros países más. Estos son expertos del más alto nivel calificados por el mundo entero porque los elige la Asamblea General, y entre estos 18, en este caso por unanimidad, determinaron la declaración que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de los hermanos Isaías y ordenó la reparación. Sostengo, el más alto tribunal del mundo en cuanto a derechos humanos. El caso decide la vulneración de derechos constitucionales de los hermanos Isaías en cuanto que se violó el debido proceso en dos dimensiones. No acceso a la justicia, impedida por el mandato 13, y a su vez una mala aplicación, arbitraria aplicación de la ley que permitió las incautaciones a los bienes de los hermanos Isaías. Y en consecuencia ordena reparar esas vulneraciones de derechos, y reparación implica subsane los daños, regrese la situación patrimonial de los hermanos Isaías al anterior día de las incautaciones y procede en consecuencia. El mandato 13, como se dice vulgarmente en el Ecuador, y lo digo yo, trae cola, en el sentido de que al nulitarse el mandato 13 por la razón de prohibir la tutela judicial efectiva reconocida como derecho humano, a su vez implica el derrumbamiento del mandato 1, del mandato 2, del mandato 5, del mandato 20, del mandato 21, que tenían la misma cláusula. Entonces, modulando el efecto de la decisión de la ONU, todos caen y se comienzan a recuperar derechos que fueron conculcados por no poder acudir a la tutela judicial. Eso es lo que hoy día, en primera plana, los periódicos del Ecuador dicen en forma textual y determinante. El mandato 13, una vez que fue declarado vulnerador de derechos constitucionales, automáticamente es calificado de inválido, esto es nulo.
Al ser nulo carece de eficacia jurídica y carece de eficacia jurídica en forma retroactiva. Por lo tanto, carece de eficacia desde que nació, esto es, desde el día 9 de julio del 2008. Esa es la consecuencia de la declaración de la ONU con respecto al mandato 13. Pero a su vez, declara que ese mandato protegía incautaciones que también vulneraron el debido proceso sustantivo, conocido en Estados Unidos como el Due Process of Law, y ese derecho, por lo tanto, también anula la resolución de incautaciones y retorna a la situación patrimonial de los Isaías al día 7 de julio del 2008 a las 12 de la noche. El gobierno, cuando nacionalizó los medios de comunicación, fue prácticamente el inicio para que ellos comiencen a nacionalizar o a tomar medidas de quitar frecuencias a otros medios de comunicación. Y en este momento tiene prácticamente un control del 65% de los medios de comunicación del país. Yo creo que este fallo sí le da fuerza a mucha gente a comenzar a hablar y saber que existe un medio donde ellos puedan recurrir para poder defenderse. Y se ve que últimamente la gente comienza a hablar al respecto, que antes tenían temor, tenían miedo de hablar, porque los perseguía a todo el mundo. Últimamente se ve ya una voz de muchos periodistas, de la prensa, que comienza a hablar en contra de todas estas barbaridades que hace el presidente Correa. Sobre si el gobierno puede ignorar, sí, lo puede, no debe. Lo puede y en consecuencia se convierte en un Estado fallido y en un gobierno incumplidor de sus obligaciones internacionales. Y eso conlleva la censura y las medidas de coerción que la Organización de las Naciones Unidas adoptará de acuerdo con su propio reglamento. Por lo tanto, no lo veo factible. El gobierno ha dado su discurso político, pero el discurso jurídico ha sido otro. Aceptan que ha habido declaración de vulneración de derechos y aceptan que deben reparar. La discusión es cómo se debe reparar. Después de este veredicto, me siento que han reconocido mis derechos y que espero que el gobierno cumpla con todo el mandato de las Naciones Unidas.